Bueno, ahí está. Bueno, ya estuvimos hablando, hicimos un pequeño preámbulo de las notas más relevantes de esta semana, pero ¿quieren comentarme qué estuvieron viendo, qué estuvieron leyendo, informándose? No sean tímidos. Bueno, empiezo. Ay, por favor. Em, sí, ¿qué fue lo que hice yo? Como para ver si puedo anclar más a la materia, es elegir una noticia y analizarla como en más profundidad. Bien, Obviamente vine acá para que me peguen, así que si estaba algo mal, me dicen, inclusive también los compañeros. Pero bueno, nadie te va a vamos pegar, para Daniel. adelante. Son todas críticas No, no, constructivas en esta clase, nadie critica porque sí. claro, igual lo que yo hago en este tipo de asignaturas, donde aprovechamos lo periodístico, es meterme con temas que no conozco. Así, digamos, de esa manera aprender más. Eh, bueno, mi noticia es sobre el presidente que estuvo en la Asamblea Anual del CAME, que es la Confederación Argentina de Mediana Empresa. Eso fue hoy. Y bueno, con el fin de firmar un acuerdo con la promoción y el fortalecimiento de los centros comerciales a cielo abierto. Bueno, que es algo que hace 15 años que está organizándose, pero que esta vez se ha conformado, dicen que es un hecho histórico porque es la primera vez que se trabaja articulado a la nación con provincias y municipios. Entonces, por eso fue, digamos, la noticia. Ahora, ¿qué fue lo que hice yo? Que a raíz de esta noticia, el presidente Alberto Fernández dio un discurso haciendo un balance sobre lo que se está haciendo, el progreso, digamos, qué aumentó, qué no aumentó. Entonces lo que hice yo fue tomar esas declaraciones y bueno, por ejemplo, una que dice, eh, bueno, que el 80% del trabajo argentino se genera en pequeñas y medianas empresas. eh, bueno, que el presupuesto ya es dicho por el presidente, bueno, Alberto Fernández, después el presidente de la CAME, que dice que hoy en día cuentan con más presupuesto que en años anteriores. Y bueno, fui tomando ese tipo de declaraciones para chequearlos con noticias pasadas. Por ejemplo, ¿Sí? eh, bueno, también se mencionó que el consumo y el salario real están avanzando positivamente, Y pero se entiende más o menos por dónde voy. claro, el tema, la pregunta fundamental que tendrías que hacerte es ¿por qué esta noticia es tan relevante? ¿Cuál es la relevancia de la información? Sí, bueno, que precisamente, digamos que es la primera vez que, lo tengo por acá, mm, bueno, dice que es la primera vez que se trabaja en forma articulada con la nación, las provincias y municipios, y los centros comerciales en un proyecto de CAME, o que CAME impulsa, de hace más de 15 años. Bien, es interesante y es relevante la información, lógicamente, y esta articulación que hiciste buscando las citas de por qué CAME vendría a ser o importante o no, está bien realizado. Lo Sí, sí. fundamental acá es ver por fuera de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es efectivamente a cuántas personas involucraría digamos, este armado, este acuerdo. Ahí creo que sería como ver la visión del análisis en Sí, explicarlo, sí. porque es la relevancia, porque es tan importante, ¿no? Lógicamente. Bueno, una Vos de lo las que planteás. declaraciones fue que el 80% del empleo la generan las pymes. Eh, pero bueno, yo busqué chequear esa información y dice que las pymes, en realidad, por más que tengo acá el dato volando, eh, bien, eh, ahí lo perdí. Pero no, decía que las micropymes en realidad son las que son el 80% del trabajo. No sé si se entiende. Ahora sí, porque es distinta lo que es la pyme de las pymes más pequeñas, que son las que son de Claro, cercanía. No recuerdo bien el nombre que le otorgaron varias personalidades dentro de la confederación, pero serían como las minorías. Pero no sé el resto de sí. los compañeros qué les parece, si les parece relevante la información, si es analizable el dato, el tema que aporta el compañero.
también que esperemos que opinen los compañeros, ¿no? Pueden hablar, pueden abrir el micrófono, opinar, criticar, no tengan temor. No, pero el dato en sí que yo buscaba chequear si realmente era el 80%, el porcentaje de las personas que trabajan en pymes. Claro, sí. Pero bueno, después surgió otra categoría que son las micropymes, que sí, ahí sí son realmente muy grandes. Después se habló del consumo en Argentina. El presidente dijo que aumentó el consumo en relación al año pasado, y es verdad, pero no aumentó en relación al 2020. Es decir, en el 2021 hubo un aumento menor que en el 2020. Uh-huh. Y en este año se aumentó, sí, en relación al 2021, pero no en relación al 2020. Es Claro. decir, como que hubo un avance, pero no hubo un avance real. Ok, sí, es cierto. No se terminó de construir ni fortalecer el crecimiento, todavía, ¿no? Obviamente. Sí. Pero comparándolo, sí es cierto que el dato es distinto. Bien, Y bien. bueno, Sí. a lo que voy, bueno, aceitando un poco más la explicación y eso, perdón, me trabé todo, pero ahí está la idea, y yo quería saber si esto es lo que vamos a hacer con otras noticias. Por ejemplo, no sé, la semana que viene traeremos más noticias y las analizaremos en concordancia con lo que dice, comparando otros años, o qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro. La conformación de los datos los aportamos y la construimos entre todos. No es necesario que vos realices una nota de análisis escrita a mano, sino que vos estés informado de dónde sacaste estos datos. La información que obtuviste, la obtuviste de una conferencia de prensa, tanto de la Confederación como del propio presidente. De todas Sí. maneras, esto es como la fuente oficial, que está muy bien, pero de Sí, toda, sí, sí. cualquier noticia tiene que ser. Este trabajo que vos hiciste de chequear con distintas informaciones, con distintas fuentes, es lo que hacemos todos los periodistas todos los días. No es para esta materia, es para nuestro oficio realmente. Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente estar estableciendo y viendo los distintos matices de la coyuntura actual y articulándolo con, obviamente, los temas bisagras que estamos viendo clase a clase. Entonces, por eso no es una cuestión que lo tengas que redactar las noticias que vamos, o redactar en general, no digo, al principio de la clase, sino que las comentamos verbalmente porque justamente nos ayuda a pensar y articular la coyuntura actual. Por eso es entre todos. Pero muy bien, Claro. Daniel, está muy bien lo que hiciste porque tenés las fuentes, tenés las citas textuales, tenés los datos. Esto está muy bien, esta información Bien, es muy importante. Por eso le consultaba al resto de tus compañeros si efectivamente coincidían con la información que vos brindaste o por ahí tenían información distinta. claro. Claro, porque yo me quedé con la clase anterior que habían hablado sobre, bueno, cómo impactó la guerra de Rusia y Ucrania en el gas, que si no me equivoco era el gas, en Argentina. Sí, Entonces yo me quedé con eso, no, es que como está bien, diciendo, o sea, hacemos el ejercicio constante, o sea, hoy por hoy tenemos una guerra que puede estar afectando o no los valores de ciertos productos. Entonces, ¿cómo afectaría? Por ejemplo, lo hacemos como una hipótesis, como un ejercicio sin pensarlo demasiado. Pensando en tu noticia, bueno, la Confederación Argentina estableció un acuerdo de pequeñas, medianas empresas y micropymes, por ejemplo, pero la guerra de Ucrania estaría afectando directamente a la producción de comercio textil. Lo acabo de inventar, esto no es real, no me estoy inventando la noticia, así que no se crean todo lo que digo porque estoy inventando sobre la marcha. Entonces, eso de decir la guerra afecta directamente al mercado de producción textil de Argentina es mi hipótesis. Ahora, yo, bien, con mis pruebas, como bien estuviste buscando, según la Confederación, la industria, los números de crecimiento de la economía, con este ejercicio que pusiste, eso va a ser parte de la construcción nuestra, cómo vamos a analizar y demostrar con pruebas que efectivamente la ok, hipótesis que tenemos es real. Sí, genial. obviamente la información que estaría manejando sobre mi hipótesis de que la guerra impacta directamente sobre la producción textil, no encuentro la información, no existe, oficialmente ni No la puedo usar. extraoficialmente,
Mi hipótesis es mentira, es falsa, Claro. no sé, no sería sustentable, ¿se entiende? Podría ser real, pero no tiene sustento. Exactamente, podría, pero ¿cómo lo prueba? A menos que estuviera, no sé, abajo de la mesita de luz de algún dirigente que en alguna conversación íntima lo haya deslizado, es muy difícil de probar. Bien, entonces, por ejemplo, yo en mi noticia de la clase pasada elegí el cupo laboral trans. Sí. Bueno, fue una de las, en realidad todo un plan que yo había elegido. Precisamente ayer en la UNDAP se firmó el acuerdo, lo tengo por acá también. Ahí está, se firmó la resolución del cupo laboral travesti trans en la UNDAP. Y eso me parece tremenda noticia. Ujú. Sí. Mi hipótesis podría ser, por ejemplo, que a raíz de la falta de trabajo para la gente que es trans, su- sus años de vida son menos, está estimulado hasta 35 años, creo, Sí, efectivamente, la calidad de vida de las personas trans calidad de vida, no exacto. es una cuestión de la falta de trabajo normal como uno consideraría. Nosotros estamos desempleados porque no conseguimos trabajo, Sí, sino que el ser trans excluye directamente la sí, posibilidad de obviamente acceder a un empleo. Lo mismo que también les ocurre en muchos casos que la Universidad Nacional de Avellaneda evitó desde su creación, que es obviamente que las personas trans puedan estudiar tranquilamente. En otras universidades les han negado su identidad por este tema de que no han hecho su cambio de DNI, entonces no se les autopercibía con su identidad real. Entonces había otras cuestiones en otras universidades, cosa que la Universidad de Avellaneda lo tuvo desde el primer día. Ahora con la firma del cupo laboral trans se ajusta, como quien dice, como que se sí, sí. adapta a las leyes nacionales y provinciales, como que va dentro de la mano, somos del mismo carril. Está bien, Bien, bien. pero el tema es que tendrías que encarar la hipótesis desde la vulnerabilidad y no Sí, por una cuestión simplemente por pertenecer a un grupo trans, sino queda como que simplemente o sea, estás incluyendo solamente dos categorías. ok, Es simplemente esa genial. cuestión. No, genial, genial, ya me quedó claro. Buenísimo, entonces. Gracias. No, de nada. ¿El resto? ¿Tiene alguna otra noticia? ¿O también se suma a aportar a la noticia que trajo Daniel? No me hagan ir por lista, porfa. No, yo tengo una noticia, profe. A partir del miércoles se está llevando a cabo en este momento la Asamblea del ALBA, que, bueno, es la tercera Asamblea Continental de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que esas son las siglas que representan el ALBA, o sea, el ALBA significa eso, el ALBA Movimientos. Y estaba pensando esta cuestión de la hipótesis. O sea, es una asamblea que se iba a hacer en el año 2019, pero el golpe de Estado a Bolivia no lo permitió, o sea, se suspendió, se iba a hacer en Bolivia, de hecho. Eh, y la asamblea a partir de ese momento, ya desde el impeachment contra Dilma hasta después los sucesivos golpes de Estado que hubo, políticos y de Estado en Latinoamérica, comenzó con un activismo un poco más fuerte del que se venía trabajando. De hecho, lanzaron un medio de comunicación nuevo que se llama ARG, y generalmente se tratan durante la asamblea y los congresos temas internacionalistas. En este caso, la asamblea comenzó el miércoles y va a durar hasta el domingo. Van a venir varias figuras, referencias de Latinoamérica, entre ellos va a estar Linera y Evo Morales el sábado, además de otras referencias más vinculadas al internacionalismo y a estas a organizaciones que trabajan, digamos, en América Latina y el Caribe más desde los aspectos sociales y populares. Y estaba pensando, porque una de cuál es la noticia, porque estaba rastreándola a ver qué medios la habían levantado, y bueno, es como muy claro, o sea, son noticias que no salen en los diarios de tirada así,
o sea, no sale en Página 12, no sale en Clarín, no salen en los diarios que leemos generalmente, sino que salió en portales digitales, la mayoría todos digitales, y que trabajan noticias más internacionalistas, o sea, salió en el portal de Telesur, salió en Nodal, o sea, en medios que trabajan específicamente el periodismo internacional. Porque es una noticia de periodismo internacional, digamos. Y pensaba en esta cuestión del análisis, por uno de los ejes, digamos, de discusión respecto a Argentina, es que hay una lectura por parte de la Asamblea del ALBA y un posicionamiento político en reconocer que en este momento Argentina tiene como una actitud más pasiva frente bueno, después de la firma con el Fondo Monetario Internacional y la negociación del acuerdo, y ante determinadas posturas sobre el internacionalismo y reforzar la unión y la fraternidad entre los pueblos latinoamericanos, la actitud que está teniendo este gobierno de Alberto es más pasiva, a diferencia de lo que ha pasado en otros años, y esa es como la postura que lleva Argentina, la representación de Argentina dentro del ALBA, ¿no? Para discutir durante esta asamblea y este congreso esa línea y ver cómo mejorar eso, si se apunta a una nueva construcción del Mercosur, y bueno, todas esas cuestiones políticas que son más internacionalistas. Y estaba pensando eso, que quizá el análisis, o sea, esa hipótesis de decir que Argentina tiene una actitud más pasiva frente a determinados conflictos o acuerdos unilaterales o todo lo que se viene trabajando a nivel internacional, es como un posicionamiento de estos periodistas o de estos referentes que trabajan adentro del ALBA y vienen discutiendo esa línea, digamos. Que no significa que sea real, como que ahí habría que buscar información más de esa situación concreta, digamos. Bueno, a ver, desde que asumió Alberto, ¿cuántas veces se promovió o se pidieron reuniones? ¿Con quién se juntó? Fue, qué sé yo, vino Boric a Argentina también, no sé si esa es la verdad, digamos. Claro, habría que ver eso. No es mala la hipótesis, está muy buena como para decir, bueno, podría ser el camino, no sé si han leído mis devoluciones, pero esto abre el camino a una posible explicación. Bueno, esto que plantea Florencia abriría el camino a una posible explicación. Ahora, lo que tenés que hacer es buscar las pruebas que demuestren que tenés razón. Ahí es lo mismo que le decía a Daniel, habría que ver, si no encontrás nada es porque posiblemente la hipótesis que planteás sea incorrecta. No porque la noticia lo sea, porque a veces sí la noticia es como que, bueno, es inanalizable, es como lo de Wanda y Cardi, como bueno, se pelearon, ya está, pasan en las mejores familias incluso. Pero en este caso sí es una nota analizable. Lo que también podrías plantearlo es por todo el tema de la plurinacionalidad boliviana, que se declaró Bolivia como un estado plurinacional, con respecto a la mirada de Argentina. Argentina no es pluri todavía. Tal cual. Entonces ahí podría haber otra línea de análisis que podría llegar a encauzar una explicación del por qué estaría afirmando que Argentina es retibia en distintas posiciones, etcétera, 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 como bien lo explicaste que no voy a repetir. Sí, totalmente. Textual. Pero Sí, podría sí. hacerlo de esa manera. Está muy bien, está muy buena la noticia, no la había tenido en cuenta, pero bueno, por la vorágine justamente de la sobrecarga informativa, pero es interesante porque también tengamos en cuenta que el Estado argentino, en macrismo, fue el que proveyó de armamento, de armas, al gobierno de facto de Yanis Áñez. Entonces ahí también podrías ver si hay algún tipo de conexión. Por ahí no, pero todo apuntaría a que posiblemente sí lo hubiese algún tipo de conexión de estas posturas que dicen, de la tibieza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esto, bueno, cuando Evo se tuvo que exiliar, la Asamblea estuvo activamente solidarizada con él, recibiéndolo acá en Argentina y escondiéndolo básicamente. Es como muy loco todo eso, pero bueno, está bueno igual para analizarlo. Sí, porque aparte otro de los ejes de la Asamblea es esa, la descolonización. La descolonización de los pueblos y toda la herencia colonial europea que tenemos sobre Latinoamérica, pero hay que como argumentar y fundamentar por qué decimos que somos pueblos con herencia colonial y bueno,
como tener ahí, no, esto de no opinar, que recuesta. Y yo estaba leyendo la corrección del trabajo práctico de la reforma, y qué difícil que es usar palabras, digamos, como por ejemplo, a ver, espere que quiero buscar el trabajo nuevo porque usé una palabra que digo, o sea, tipo, hay que desaprobarme, me desapruebo a mí misma. Yo Nos había pasa a puesto, todos. sí. Sin embargo, las mujeres, no, espera, recién lo estaba leyendo de nuevo para hacer la pregunta. Bueno, primero que hay una oración en donde puse las prácticas sociales y discursos sociales de la época vigentes, las consideraba inútiles, incapaces, inferiores. Nunca nombré a las mujeres, o sea, ahí el sujeto quedó totalmente, ya esa oración está mal redactada. Bueno, ahora no sé, no encuentro la palabra, pero como los verbos del podría, habría, o sea, eso no tenemos, eso no lo tengo que usar. Es No, o como, sea, el tema potencial, lo que pasa en análisis, la potencialidad, queda muy para la nota de opinión. ¿Por qué? Porque si uno argumenta siendo un periodista, Antonio Laje, por ejemplo, me pongo el traje de Antonio Laje, soy Antonio Laje, uy, y digo, Cristina Kirchner acaba de sacar de su caja de ahorros que tiene el banco HSBC tanta cantidad de dólares, millones, para hacerla más grande, tantos millones. Eso es, tranquilamente Cristina dice, bueno, perdón, yo estaba acá en mi casa tomando un té, no me moví del sillón, no moví ni un centavo, tranquilamente puede levantar el teléfono, llamar a su abogado y decirle, bueno, discúlpame, quiero que le haga juicio por calumnias e injurias a mi persona, o sea, Antonio Laje. Y lo va a ganar. Entonces él podría, me estaría como periodista, como profesionales del periodismo, salvaguardando de que en realidad la información no la tengo tan correcta, no está tan chequeada, entonces podría estar sacando la próxima semana tanta cantidad de dinero, podría, si lo hace o no, ya no sé, pero yo lo tiré. Entonces de esa manera yo evito un juicio a futuro. Solamente eso. En un análisis, como los hechos los analizamos por lo general, ya ocurrieron, pues si no, no podríamos analizar hechos que todavía no ocurrieron, porque sería como que teníamos la bola mágica de cristal y sería fantástico, pero no la tenemos, apelamos al verbo en pasado. Entonces siempre son verbos en pasado cuando los hechos ya ocurrieron. Entonces, en vez del podría haber ocurrido, podrías utilizar otro verbo, o ocurrió directamente, como jugártela. Acá voy a ser directa, Florencia, te la tenés que jugar. Esto es así y tengo las pruebas necesarias para decir que lo que digo es así. Porque no estoy difamando a nadie, lo que digo es real. Es un poco de coraje, un poco de... Un estudiante me dijo, hay que ser cojonudo a veces para escribir, entonces sí, hay que hacer un toque por ahí más cojonudo, pero no está mal que tengan estas dudas. Y siempre, y es muy difícil, yo sé que es difícil, no decir nuestro país, porque nosotras, y más cuando estamos escribiendo sobre mujeres, nosotras, o nosotros, y los pies que dicen, bueno, los pies que juegan al fútbol, este término que son frases hechas, se nos escapa. Es parte de nuestro lenguaje que uno dice, bueno, me muerdo la lengua y lo borro. La ventaja que tenemos es que estamos escribiendo y podemos corregirlo. Y no estamos grabando, ni es en vivo, ¿viste? Nadie nos va a echar. Pero sí, es complicado, pero no se sientan mal, son cosas que pasan. Las vamos a ir puliendo, obviamente. Sí, Daniel, levantaste la mano, perdón. Sí, puedo elegir temas que sean problemáticas que transcurren en el tiempo y que están desde hace años y todavía continúan. Por ejemplo, la contaminación del riachuelo, que bueno, a pesar de todas las promesas de proyectos de saneamiento, todavía siguen perjudicando a los vecinos que viven alrededor, es decir, con enfermedades, etcétera. Sí, Eso sí, puede ser es una noticia perfecto. muy interesante para continuar desde que tiene muchos años. Hay varias de Sí, estas, o sea que sí, adelante, sí, genial. aprobamos. Voy por esa. Genial, entonces. Perdón, Florencia, no sé si ya habías terminado de tu nota o tenías alguna otra duda y yo te interrumpí. Ah, estoy muteada, perdón. No, sí, no, ya está, eso, o sea, como, digamos, es una noticia porque hace 3 años que no se hacía la asamblea y porque es importante, pero
bueno, hay que analizar, digamos, la postura ahí de Claro. tirar ahí esa hipótesis de que Argentina tiene una actitud pasiva, es como, hay que investigar. Un poquito más, claro, habría que chequear eso. Pero muy bien, Florencia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra noticia que quiera aportar a esta clase? Sí, Ariel. Te muteaste, Ariel. Bueno, no sé si querías hablar. No, me desmuteé sin querer en realidad, perdón. ¿Alguien quiere decir alguna otra noticia para aportar? ¿O a lo que aportaron los compañeros? Capaz me quedo un poco en el tiempo, pero bueno, pasó algo esta semana también con Bienvenida sea la respecto noticia del a, tiempo. bueno, en estos días, hoy hubo como una marcha nacional por evitar el apagón cultural, que tiene que ver con una caducidad de una ley, que acá la tengo, 27.432, que bueno, que destina fondos a varios contenidos audiovisuales y medios comunitarios alternativos y demás. Y bueno, esa ley lamentablemente va a perder efecto y lo relaciono un poco con esto que pasó en el Inca hace un par de semanas, que se dio un debate que me pareció increíble de si está bien destinar fondos o no ahí, y de que, bueno, voy a meter mucho mi opinión, pero siento que eh, obviamente es una inversión eso, más que otra cosa, porque da empleo a cientos de miles de personas y la cultura de un país es muy importante para adentro y para afuera también. Bueno, Entonces, como que, te freno ahí. Eso que acabas de decir no es una opinión. Puedes decir, la general, directamente, la actividad industrial, cultural, ¿no? De artistas, músicos, actores, actrices, dentro de la cultura nacional le provee de empleo y de trabajo genuino sí, también. al sector, digamos, a rubro. Esa no es una opinión, esa es la manera como evitamos opinar. Lo afirmamos Sí. porque tenemos las pruebas, vuelvo a decir lo que decía Florencia Daniel, tenemos las pruebas para demostrar que efectivamente es así, porque tenemos, obviamente, grupos de actores y sindicatos actorales que están detrás del tema. Esta noticia, Julián, está muy buena que la hayas traído a clase porque es una noticia analizable y tiene conexión con la gestión anterior a la que estaba justamente Bauen. O sea, lo que se había decretado durante el macrismo, si no me acuerdo era el número de decretos, se me escapa, así que si lo tenés a mano, Sí. mejor, se había decretado mayor inversión a las producciones internacionales, se le daba más espacio, más propaganda, más cartelera puesta en escena en los cines, entonces tenían como, estaban en desventaja, digamos, las producciones nacionales frente a la industria internacional en esa etapa. Y hasta el momento, por lo que había leído de actores, era que no se había modificado eso. Entonces seguían exactamente igual. Y ahí está el problema. Ahí tenés una linda postura para analizar. Claro, Porque, aparte no son solo actores o directores, también hay vestuaristas, no, maquillaje. obviamente, lógico. Yo digo, Leí el otro día que era un 3,7 de todo el trabajo que se da en Argentina, tiene que ver con contenidos audiovisuales, y es un montón. sí, no, Y hay gente que quiere sacar eso, básicamente. sí, no solamente eso, no estamos teniendo en cuenta efectistas, a operadores, Mm, ni a cámaras, ni a productores. Solamente estaban hablando del rubro por ahí más visible, que es el actor o actriz, porque es como, es lo mismo que pasa en un canal de televisión con las figuras que salen, los talentos que salen en pantalla. claro, Nadie se aparte son los que tienen la voz para quejarse y los además que de la tienen, ¿viste? relevancia. Lógico, pero es un Como- lindo tema para investigarlo, es analizable, pero tendrías que verlo desde ahí, de por qué Bien, no hubo ninguna modificación estos años. Obviamente entendemos la pandemia, pero más allá de lo obvio, digo, ¿no? A ver qué pasó. bien. Es para chusmear. Pero bien, Julián, bien. Y acá, recién buscando sobre el tema, leí una noticia que a ver si la tengo por acá, Ujú. que me dio gracia cómo estaba redactado el título, que decía, con fondos del Inca, un intendente
un intendente peronista realizó una película que cuenta su vida, como diciendo, mira lo que hacen con los fondos con tus impuestos, digamos. Y bueno, pero eso es, Qué bueno. ¿quién levantó esa noticia? Un portal de Córdoba, a ver, estoy buscando. Pero No, pero hay que ver también qué portal lo levanta, porque obviamente eh, es malintencionada. Lo mismo claro, en me las dio, películas, me dio gracia eso. sí, pero siempre pasa lo mismo. Pero sí, está bueno como para seguir el caso, ver que si hay algún tipo de modificación. Y si va, bueno, obviamente tomó alguna medida. O sea, lo único que supe era que se había removido a la persona que estaba a cargo del Inca, pero no Sí, mucho a más. Puenzo. Claro, pero Lo, no, lo echó Alberto por un decreto. claro, Él pero no quiso renunciar. y no, obvio que no. Aparte con Puenzo pasó algo que es que tenía una cantidad de fondos y hubo una parte de ese dinero que no ejecutó y no se sabe bien qué pasó. No, tengamos en cuenta que el presupuesto que no se ejecuta, que no se termina de gastar, no se da el mismo presupuesto el año siguiente. Entonces, uno tiene que Claro, demostrar que efectivamente el dinero fue invertido en la claro. cantidad de productos, o en este caso producciones. Pero bueno, sí, todos estos datos, todos estos detalles son lo que construyen la argumentación para explicar el por qué se llegó a eso. Es como que habría que seguir investigándolo un poco, es lo mismo que Florencia, habría que investigar un poquito más para verificar la hipótesis, pero está bien la información, es recontraanalizable. Así que bien. Bien, genial. ¿Hay alguna otra noticia relevante que les haya interesado, que hayan tenido en cuenta? ¿Vale? Voy a tener que ir por lista. Diego, no sé si querés comentarnos alguna noticia. O Héctor. Bueno, evidentemente no han leído, qué feo, tendrían que haber leído para hoy. Hay varias noticias relevantes, como bien han hecho los compañeros que han podido traer a la clase. Y efectivamente, todas estas cuestiones son las que atraviesan la situación del país y lógicamente a nosotros como ciudadanos. Esto es muy interesante. Ay, perdón, justo me apareció el chat. Ah, justo está sin micrófono, digo. Bien, bueno, bien, está bien, Diego, no hay problema que estés sin micrófono y sí, compartir la información con los compañeros, no hay inconveniente. Yo no sé si me escuchan bien, pero yo me escucho rara, pero me escuchan bien todos, ¿no? Sí, sí. Bien, buenísimo entonces. Entonces debo ser yo. Es la conexión de internet que siempre a veces falla a esta altura de la noche. No sé por qué, pero debe ser de Movistar. Ya me quejé, pero no me dan bola. Pero bueno, ya como vimos las clases pasadas, vimos noticias relevantes con respecto al ámbito nacional y temas bisagra que consideramos importantes. ¿Han leído para hoy con respecto a la información del 17 de octubre, me imagino? Sí. ¿Qué nos pueden, Sí. o sea, qué pueden aportar al respecto? ¿Qué es lo que sucedió el 17 de octubre de 1945? Bueno, primero es que hace mucho que no leí una crónica, porque siempre Estaba sí, muy no, bueno fue igual lindo. el artículo. Sí, muy llevadero y bueno, precisamente fue no sé si llamarlo convocatoria, no sé si fue convocatoria porque Un de hecho movimiento en ponen masa, digamos. claro, movimiento en masa de los obreros en, bueno, busca de la vuelta de Perón, digamos, en resumen. Claro. Pero está bueno cómo lo toma y cómo lo construye de manera, primero, que sea de fácil lectura y segundo, también que se detienen algunos detalles y aporta bastantes datos numéricos. Sí, aportan bastantes datos numéricos, pero realmente, ¿cómo se llega a esa convocatoria al movimiento de masas que comentaban? Perdón que apagué la cámara, pero para que tenga una mejor conexión a internet yo. ¿No lo han podido ver, ese detalle de cómo se construyó? Quizá. Se dio como genuinamente, ¿no?
leí que los obreros iban de fábrica en fábrica como agarrando gente y iban. No, no es que fue una convocatoria, digamos, bueno, nos reunimos acá en tal lado, sino que fue algo genuino que se dio ese día y sucedió. Bien, 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 bien. Perdón, profe. Hola, ¿se escucha? Sí, Perdón, que no estaba comentando que estaba con problemas de audio también y que llegué tarde. De paso le quería comentar que Aileen no se pudo conectar porque tenía problemas de internet, era para avisarle también. oh, por Eileen. Bueno, decirle que estamos grabando la clase, así que no se preocupe. Genial. Bueno, con respecto acá a lo que están opinando los compañeros, creo que fue, ahí no me sale el nombre del que estaba al frente de la CGT en esa época, que fue el que hizo la convocatoria. Por lo que tengo también entendido, participó Evita y bueno, los movimientos sindicales que en esa época eran los que estaban apoyando la candidatura para presidente para Perón. Ujú. Y bueno, con respecto al tema de que estuvo detenido y corría riesgo de su vida, y bueno, la gente salió a la calle a reclamar por la vida de él y por todos los derechos que había logrado por primera vez en la historia los trabajadores en Argentina, ¿no? Bien, bien, Héctor. Muy bien, bien por el aporte. ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque realmente fue muy intenso y este movimiento no se gestó de la noche a la mañana. Ahí nos quiere comentar sus comienzos. Héctor nombró que, bueno, conquistó muchos logros para los trabajadores, pero no fue específico. ¿Alguien quiere aportarlo? Bueno, qué silencio. Bueno, igual los compañeros estuvieron muy bien haciendo los aportes. El tema es que para entender es muy complicado, les voy a ser honesta, 100% sincera. Muy complejo, profe, también Eso es estaba lo que les pensando. iba a decir. Es muy complejo entender el 17 de octubre si no tenemos en cuenta un montón de otras circunstancias. Estas circunstancias me refiero al contexto social, político, económico y también internacional. ¿Qué estaba sucediendo en esa misma época en la cual estamos reflejándonos? Había una guerra, ¿Qué la Segunda Guerra Mundial. Ujú, exactamente. ¿Qué modelo económico en ese momento tenía Argentina particularmente? Eh, Sustitución de importaciones. sí, ese justamente. Bueno, sí, justamente era el modelo de sustitución de importaciones. No, iba a decir justo el final del modelo agroexportador, pero bueno, no, no me quería decir nada para no equivocar. No, igual vuelvo a repetir, no tengan miedo de equivocarse, no, ninguno de nosotros estuvo vivo durante la Segunda Guerra, no somos tan grandes, así que puede que algunos, obviamente, fechas o contextos no lo tengamos tan claro. Por ese motivo tampoco la materia implica que ustedes se sepan día, hora, exactamente los hechos, simplemente para tener una idea y un contexto general. Entonces, volvemos a recapitular. En Argentina estaba sucediéndose un nuevo modelo de sustitución de importaciones, mientras que el contexto internacional era la Segunda Guerra Mundial. Justamente en el país, en esa época, cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos otra dictadura, la dictadura de la llamada década infame. El último bastión, digamos, de la llamada década infame, que fue el que derrocaron, o sea, Uriburu derroca a Irigoyen, en la clase pasada habíamos visto en la presidencia de Irigoyen, Uriburu en el 30 lo derroca. Se sucede justamente la presidencia de facto de Uriburu, después de Pedro Justo, Ortiz, y el último fue Ramón Castillo. Justo cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, estaba ya Ramón Castillo como presidente de facto, lo último. La revolución, digamos, porque llegó ese nombre justamente, digamos, el golpe de Estado que se le hace al golpe de Estado que ya estaba en esa época, que recibió el nombre de la revolución del 47, del 43, perdón, era justamente el grupo conformado por gente que estaba dentro de la milicia del grupo de oficiales, de la Unión, perdón, de oficiales del ejército. Justamente el bastión, perdón, justamente se da en esta época, en este contexto.
Lógicamente que Farrell establece este golpe, pero no fue solamente él, justamente fue con lo que veníamos diciendo anteriormente. Pero consigue, al establecer, obviamente, al establecerse, perdón, su gobierno en el 43, perdón, digo bien, establece una alianza con Perón y le da directamente la dirección del Departamento de Trabajo en el 43. Justamente en esta época el movimiento argentino se empieza a desarrollar. No me acuerdo qué compañero empezó a hablar de la CGT. En esta época la CGT estaba muy convulsionada y no era la gran central de trabajadores que conoceríamos hoy por hoy, sino que estaba dividido por lo que era la CGT 1, la 2, otra... Se unificó en el 44, en realidad, un año Claro. después de todos los logros y todo lo que pasó con Perón, obviamente. Por eso decía que era complicado entender el 17 si no teníamos en cuenta todos estos datos anteriores. Como bien decía Héctor, justamente con esta unificación empieza a haber mucho más progreso. En el 27 de noviembre de ese mismo año, Perón recibe el apoyo de Farrell al 100% y logra que se cree la Secretaría de Trabajo y Previsión, con un estatus similar a lo que sería el de un ministerio hoy por hoy, aproximadamente, como para que se entienda. Perón, como secretario de Trabajo, obviamente los compañeros estaban notando su obra, e incluyó obviamente leyes laborales que hasta en ese momento nunca habían sido tomadas en cuenta, como la indemnización por despido. En ese momento, hasta esa época, una persona trabajaba y no tenía ningún tipo de indemnización. Las jubilaciones también se establecieron en esa misma época, porque también las personas a cierta edad no tenían jubilación. No es como hoy por hoy que se establecía este beneficio, que en realidad es un derecho, obviamente. También logra lo que era el estatuto del peón de campo. En estas semanas tuvimos una manifestación de la gente del campo, pero no tienen en cuenta, o mejor dicho, no se tuvo en cuenta lo fuerte que es el estatuto del peón de campo. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero el estatuto lo que establece son beneficios para los trabajadores del campo, no para los dueños de las tierras, sino para los empleados. Hasta ese momento, si un dueño de la tierra quería retener los documentos o evitar que esas personas salieran de los campos para hacer otro tipo de actividad, eran encerrados en los campos, no los dejaban salir de las tranqueras. Entonces, con el con el estatuto del peón de campo empezaron a verse mejoras en sus salarios, en sus derechos, pero también al mismo tiempo se establecieron otras cuestiones de beneficios para los trabajadores ferroviarios, se establecieron también la apertura del hospital policlínico, también la escuela técnica para obreros, el aguinaldo, un montón de beneficios que estableció las políticas que realizó Perón, por más que en este momento uno pensaría, bueno, sí, pero estaba en un gobierno de facto, sí, pero era la única persona hasta ese momento que había tenido en cuenta los derechos de un montón de otras personas, de un montón de otros sectores que hasta ese mismo instante eran considerados no de segunda, sino de tercera categoría, no tenían ningún tipo de derechos. Entonces, bueno, avanzando un poco en la historia para no detenerme tanto aquí, en el 44, como bien comentaba Héctor, se unifica la CGT y lógicamente Mercante y Perón, que Mercante era justamente uno de los aliados militares dentro del GO, establecieron conexiones y alianzas con sectores sociales, sindicalistas, socialistas, y organizan una identidad laborista nacional. Esta cuestión de querer, mejor dicho, que el obrero tenga un sentido nacional y que está levantando las banderas del trabajo orgullosamente, era una tarea muy, muy, muy fina que se tuvo que hacer en esta época, porque estaba muy convulsionada, recordemos, por sectores comunistas, anarquistas todavía, obviamente antiperonistas, y lógicamente de la parte más oligárquica de Argentina, o sea, de los sectores más oligárquicos. En el 44, en enero, 15 de enero del 44, se produjo el terremoto de San Juan. Este hecho tan notable
hizo que, bueno, fueran obviamente congregadas distintas actores sociales y actrices para poder realizar ayudas a los damnificados de justamente la provincia de San Juan. Entonces, lo que se estableció era justamente desde la Secretaría de Trabajo, con la posibilidad de poder estableciendo diferentes reuniones, se establecieron distintas colectas. La más grande fue realizada en el Luna Park para poder recaudar dinero y elementos de ayuda justamente a los damnificados de San Juan. En esta etapa, para aquellos que son más peronistas, más militantes, es donde Perón conoce a Evita, y ahí podríamos llegar a decir que sería como el inicio de una historia de amor y de política. No me voy a detener tampoco en la historia de amor de ellos, porque no es justamente a lo que me quiero apuntar, pero para que tengan en cuenta desde dónde se conocen. Lógicamente, a partir de este dato, lo que les decía anteriormente, la figura tanto de Perón del lado de Evita empieza a ser mucho más fuerte. En esta etapa hay un conflicto muy interno donde establece que se designe donde justamente el vicepresidente que estaba con Farrell en ese momento, en una maniobra muy estratégica que para mí es muy interesante, establece como una cierta de envidia, de rencor, de conflicto interno. Esto es lo que establecen los libros y recortes de la historia y lo que muchos historiadores han establecido en esta etapa. Justamente Farrell decide eliminar, o sea, aceptar la renuncia de su vicepresidente y designarlo a Perón como vicepresidente, pero aún manteniendo el cargo de ministro de Guerra y justamente, muy bien, Crispiano Reyes, sí, totalmente, Héctor, no me acordaba el nombre yo tampoco, así que estuviste muy bien. Justamente lo designa como vicepresidente y mantiene el cargo de ministro de Guerra y el de la Secretaría de Trabajo. Obviamente en esta época, tanto de ebullición de Estados Unidos como los intereses puestos del eje de lo que sería Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Japón, empiezan a generar conflictos en Argentina. Lógicamente volvíamos a hablar anteriormente de que estábamos en una nueva etapa de lo que sería la sustitución de importaciones. Estados Unidos presionaba muchísimo a Argentina para que tomara, para que, digamos, le declarara la guerra a Alemania y se pusiera del lado de los aliados. Obviamente el gobierno, tanto de Farrell, Perón, mantenía la neutralidad. Disculpen, mantenía la neutralidad. Lógicamente no querían tener ningún tipo de interés en ser aliados de Estados Unidos porque tenían intereses al respecto de la sustitución de importaciones, donde las fábricas en Argentina comenzaban a llenarse de una migración interna proveniente de personas de las provincias, donde te obtenían obviamente sus trabajos. Entonces, lógicamente, declarar la guerra a Alemania, eso era un problema dentro de lo que es la economía nacional. Pero volviendo un poco más en el principio, más cerca de la historia nuestra, más a nuestros días, lógicamente con Perón, dentro de lo que son las negociaciones establecidas, también creó lo que eran las escuelas industriales, como decía antes, con una formación técnica que dependía del Ministerio de Trabajo. Farrell justamente impulsó las reformas laborales que provenían desde la Secretaría y lógicamente trataba de que se pudiesen negociar los convenios colectivos que había propuesto Perón. Hasta ese momento no había convenios colectivos de trabajo, esto que hoy por hoy conocemos como paritarias o arreglos con empresarios para ver los salarios, hasta ese momento no había. Entonces había se buscaba la necesidad de modernizar la situación de un Estado semicolonial, semifeudal, y llevarlo a la modernidad de ese nuevo contexto, ¿no? Donde justamente trabajadores, o sea, obreros, y la masa que venía de la migración interna pudiera tener sus salarios como corresponde. Pero bueno, obviamente la etapa de industrialización también llevó a problemas internos. Si bien provoca un crecimiento geométrico de la clase obrera con el sector asalariado, y las mujeres también ingresan dentro de lo que es el mercado de trabajo,
o sea, no es que antes no había, sino que sí, pero ahora ingresan con mucha más fuerza, aparecen las costureras, o sea, aparecen otro tipo de actrices dentro de lo que sería como la masa trabajadora, y esta gran inmigración interna por la oligarquía y la mayoría de la población de la ciudad de Capital Federal eran discriminados con el famoso peyorativo de cabecitas negras o esos negros que vienen a invadir la ciudad. Eso era lo que pasaba justamente en esta época. Feynman, no Eduardo, sino Pablo Feynman, establecía que el nombre que había utilizado un diputado radical para referirse a este nuevo actor que vendrían a ser los trabajadores, o sea, el nuevo personaje de la historia sería justamente el trabajador. Este diputado de la UCR los había llamado como un aluvión zoológico. Eso lo traje al caso porque me acordé y es muy fuerte que traten a una persona de zoológico, refiriéndose despectivamente. No sé qué les parece a ustedes, pero Feynman lo tomó así de esa manera y es bastante crudo. Pero bueno, era justamente como para que tengan una idea de cómo se veía justamente a la masa obrera de la época. Se veía o se ve, porque hoy por hoy muchas personas lo siguen considerando de esa manera. Como decía anteriormente, Evita tenía una personalidad muy importante, pero el problema estaba con su figura, era que era totalmente discriminada por las mujeres de la alta sociedad, más allá de las mujeres de la alta sociedad, de la oligarquía tradicional, sino también de las esposas de los generales de las Fuerzas Armadas. Les dejaban de un lado a Eva, no le daban importancia a lo que podría llegar a opinar, pero fundamentalmente la queja venía por no estar casada con Perón. Entonces siempre habría un rumor trasfondo de que no estaban hablando bien, entre comillas, porque no estaban dadas las condiciones maritales que la etapa de la época oligárquica y más del ejército demandaban. Obviamente no les importó. No les importó lo que dijeran porque continuaron sin ningún tipo de inconveniente. Si bien acá esto es una opinión personal, que es como que la chusma que siga hablando. Bueno, yo creo que habrán pensado eso y creo que tenían razón. Pero bueno, la característica que se da justamente en esta etapa de ebullición se da justamente en el 45, con la llegada del 45, tan propiamente dicho, ya podemos estar estableciendo el fin de la Segunda Guerra, pero al mismo tiempo con una característica tan importante como era la radicalización de la política, donde grupos peronistas y antiperonistas, impulsados justamente por Estados Unidos, Braden, esta figura tan característica, que era el embajador estadounidense, trataba de sacar una tajada más grande la división del país. Esta llamada, hoy por hoy que la conocemos como la grieta, ya estaba, en nuestro país se dio desde la creación, desde el 1810. Entonces esto no nos tiene que sorprender, esto se daba. Las personas antiperonistas, que lo detestaban por las políticas que estaba implementando para trabajadores, se aliaron automáticamente con Braden, porque era la figura que venía a mostrar, entre comillas, a la población argentina que estaba equivocada en la política que estaba estableciendo en la región, obviamente en el país. Estos dos bandos totalmente enfrentados, de la clase obrera por un lado y la clase porteña, clase media alta por otro, era bastante notorio y por eso se dio en la conversación, obviamente en el relato de la crónica. Braden era dueño de una empresa muy interesante en Chile y participó justamente de las políticas de la guerra, con una política y una postura muy antisindical. Esta postura de no dar beneficios, de no estar estableciendo indemnización, de no estar estableciendo derechos que nosotros consideraríamos básicos para el buen vivir de cualquier persona. Si no estaríamos hablando de esclavitud, bueno, para Braden eso no era así. Para Braden una persona no tenía ningún tipo de derecho a la indemnización, ni al aguinaldo, ni a las vacaciones, sino que tenía que simplemente producir. Pero bueno, justamente más allá de esta
esta cuestión, de esta categoría, estuvo estableciéndose como una gran unión entre lo que era la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Embajada estadounidense, y logrando realizar como un manifiesto de la industria de la época, donde casi 300 organizaciones patronales pusieron como su queja en el sector, porque estaban creando un clima de reos, el peronismo, y bueno, en ese momento todavía no era peronismo, ¿no? Pero digamos, Perón estaba creando un clima de reos con una provocación de rebeldía que estimulaba un sentimiento hostil en la época. El tema es que lo único que estaban pidiendo era, justamente volvemos a lo mismo, su salario. Pero bueno, para los empresarios reclamar un salario era rebelde, era hostil y era justamente provocado por una figura en particular. Por supuesto, los sectores sindicales, como bien comentaba Héctor, de la mano con Cristiano Reyes, junto con la parte de los obreros de la carne, se establecieron una unión justamente para poder establecer un paro general. Este paro se había establecido porque el gremio de la carne no quería proveer ningún tipo de aumento. Entonces empezaron el clima más desfavorable. Ya a esta altura, como bien comentaban los compañeros, tenemos que tener en cuenta de que ya lo habían destituido a Perón. A Perón se lo destituye por orden, justamente, no era de Farrell cuando se lo destituye, sino que el conflicto arranca con el pedido de destitución directamente de Arévalos, que Arévalos era el jefe de la guarnición de Campo de Mayo. Entonces, si tenemos en cuenta la postura de Estados Unidos, junto con la postura de lo que venía a ser el gobierno nacional, con lo que vendría a ser Farrell, Perón, se establecen distintas cuestiones que podemos llegar a analizarlo. El dato en cuestión tendríamos que pensarlo directamente el 19 de septiembre. 19 de septiembre de 1945, la oposición se generó, la oposición, como bien decía anteriormente, con esta figura antiperonista a favor de Braden, con una posición más anti-alemán, antiguerra, pero para declarar la guerra a Alemania, lo que se estableció fue una marcha de la Constitución y la Libertad, se llamó, que requirió la participación de unas 200 personas. Y esta marcha tuvo la personalidad de estar encabezada por Enrique Mosca, Gabriel Oder y el socialista Nicolás Repetto, aunque parezca irónico el nombre, no tenía nada que ver con el que conocemos. Pero justamente esta marcha lo que hizo fue una recorrida por todo el barrio de Recoleta con distintas personalidades de la oposición. Esta marcha hizo como titubear un poco el poder de Farrell Perón, pero justamente los militares antiperonistas que se concentraron en esta marcha no terminaron de concretar la destitución, sino que tuvo que pasar un momento, unos meses más tarde, como quien dice. Por eso le decía que si estamos pensando en una fecha de septiembre como la mayor marcha opositora al gobierno de Farrell, Perón, esto se debió justamente por las presiones internas que había, pero también por el deseo de continuar justamente con los mandatos. Obviamente tengamos en cuenta de que si, obviamente lo que era Farrell había destituido a Pedro Ramírez en el gobierno anterior, que fue del 43 al 44, Farrell gobierna del 45, hasta que obviamente llega el mes de octubre, y este desorden, este cambio, este desaire y esta marcha opositora hacen ver a Arévalo, que les comentaba anteriormente, con la posibilidad de ser él el candidato a presidente. Que no sea Perón, sino él mismo. Entonces, su maniobra es destituir a Perón. Justamente su manera de destituirlo es avisarle que debía presentar su renuncia indeclinable el día de su cumpleaños. Cuando cumplió 50 años Perón,
se acercó a su domicilio Arévalos para pedirle justamente la renuncia. Lógicamente, esto, como les decía anteriormente, venía de anteriores sucesos. Un día antes, la revista norteamericana Corn Trend describió que el movimiento de exportación de trigo argentino era insatisfactorio porque el transporte de carbón, de aceite, y no estaría llegando. Entonces la situación política era bastante dificultosa. Lógicamente, también por orden de Farrell se había pedido el cese, digamos, de las actividades de lo que sería los ministerios lo que sería el Ministerio de Justicia, y a pedido de Benítez y Quijano se clausuró la UBA, o sea, la Universidad de Buenos Aires, y dieron por terminadas todas las funciones de las autoridades. Esto hizo que también los estudiantes antiperonistas, porque hasta ese momento solamente podían estudiar aquellos estudiantes de clase media, pero no de clase obrera, también se pusieran, digamos, en la vereda opositora a Perón, y también tuvieran enfrentamientos con los grupos más peronistas y enfrentamientos con la propia policía. Como les decía, el general Arévalos, que era jefe de la guarnición de Campo de Mayo, al exigirle la denuncia a Perón, el ejército le retira directamente todo el apoyo al coronel. Un momento, al día siguiente, esto fue el lunes, sí, justamente un lunes, el 8, justamente un lunes, cumplió años Perón. Al día siguiente, él mismo se reúne con un grupo de oficiales del GO, justamente con su amigo Mercante, como les decía anteriormente, y con Eva Duarte, que también estaba presente. Se discutió obviamente la renuncia de Perón, pero él mismo pide una entrevista con Farrell. Y lo que le solicita era que aceptaba la renuncia, siempre y cuando pudiera despedirse de su propio pueblo. Obviamente los sindicatos que se movilizaban, digamos, pidiendo la liberación, como decíamos anteriormente, se empiezan a concentrar aquí, que es el miércoles 10. El miércoles 10 se establece por parte de los sindicatos, como decía yo, esta reunión justamente para solicitar que no se pida la renuncia del balcón, sino que justamente Perón les hable y les esté solicitando justamente lo que tanto estaban exigiendo. Recordemos que antes, justamente los patrones, incluyendo desde la carne hasta el grano, lo que les habían pedido, o sea, los obreros, al pedirles el aumento de salario, hay una anécdota de que cuenta, si no me equivoco, Félix Luna, que decía eso justamente. Los empresarios les habían contestado a los trabajadores que si querían un aumento, que vayan y se lo pidan a Perón. Y eso hicieron, fueron a pedírselo a Perón. Entonces, a eso de las 19 horas del miércoles 10, Perón pronunció un discurso de despedida que también fue difundido por las radiodifusoras por todo el país en una cadena nacional. Yo acá lo que les quería comentar era esto, de que al dar sus últimas palabras de despedirse de los trabajadores, él deja una noticia y deja entrever un decreto de aumentos y mejoras salariales que Farrell tiene que firmar. Y esta fue una medida de retirada muy hábil, porque quedó en manos del sindicato el reclamo por este aumento. Entonces, directamente le quedaba por firmar esto cuando Perón se iriera. Eso es lo que él estaba estableciendo en esta cadena nacional cuando lo comentó. Al conocerse obviamente la renuncia de Perón en el centro de la ciudad, hubieron varios enfrentamientos, hubieron incidentes con las fuerzas peronistas, antiperonistas, intervino la policía, hubo detenciones, pero incluso también lo que vendría a ser Cook declaró que no se iba a producir ningún tipo de cambio en el gobierno si se mantenía en vigencia los estatutos de los partidos políticos y se convocaba elecciones. Esta parte de lo que vendría a estar estableciendo el ministro de Relaciones Exteriores, que era Cook, es importante, porque acá lo que vamos a notar era justamente cómo estaban presionando distintas áreas. Tengamos en cuenta que
Iglesia Católica también tenía injerencia y presionaba incluso también para que pudiese estar destituyéndose a Perón y volviera a obtener la misma injerencia que tenía en otra época. Luego, obviamente, como con esta despedida, entre comillas, de Perón, de su pueblo, Eduardo Alévalos es nombrado ministro de Guerra y tuvo una reunión con el círculo militar. Y ahí directamente todas las guarniciones resolvieron que se tendría que resolver una nueva constitución del gabinete y esta tenía que ser totalmente antiperonista. Y en este intento de ganarse el apoyo civil también, y también el de Marina, estaban estableciendo como esta unión directamente en el círculo militar. Por supuesto, por otro lado, mejor dicho, Farrell es presionado por fuerzas militares y esta nueva conformación de oficiales. Y los civiles, antiperonistas, presionados también por dirigentes políticos, le piden a la Suprema Corte que interviniera. Por su parte, Perón y Evita se refugiaron en la isla del Delta, y civiles antiperonistas en ese momento, en el 12 que decíamos antes, el 12 de octubre, realizaron una manifestación pidiendo también el derrocamiento de Farrell y el cese del gobierno militar. Por supuesto, Farrell ese mismo día firma la detención de Perón, que en ese momento, como decía anteriormente, que estaba en el Delta, y Farrell en ese mismo instante sufre otras presiones para que se proceda a la detención inmediata. Esa misma tarde, ante las manifestaciones en Plaza San Martín, contra el círculo militar, la policía que reprimió violentamente, y después de una hora y monedas de enfrentamiento, se estableció justamente el saldo de 38 heridos de bala y un muerto. Ahí se declaró una resolución que debía como dejar sentado que obviamente la policía enfrentó el día 12 a un considerable espíritu de disciplina en el cumplimiento del deber por lo que estaban sucediendo. Siempre la policía estableció estos comunicados muy alegóricamente, no sé si los han visto. Sí, claro, de la Unión Democrática. Bien, bien, Héctor. Siempre los comunicados que vayan a leer de la policía los van a encontrar siempre como redactados de una manera muy heroica. Pero fue justamente esto, el problema entre peronistas y antiperonistas. Los antiperonistas del lado de la oligarquía, peronistas del lado de los trabajadores, o en este caso, mejor dicho, obreros. Lógicamente, después de que se conoció la destitución de Perón, que se pide la detención en el Delta, es nombrado paralelamente como nuevo secretario de Trabajo Juan Fuentes. Y la comitiva que se pone en marcha, estaría yéndolo a buscar a Perón, también se establece una comitiva que lo estaría trasladando a la isla Martín García. Esa comitiva la llamaron Buque Independencia, donde trasladaban justamente a Perón para la isla. En pleno Ensenada, en ese mismo momento, se empezaba a gestar justamente un despliegue distinto. Un grupo de militares, o sea, de militantes comunistas, pegaban algunos afiches, obviamente en contra de Perón, y se produjo un nuevo tiroteo con obreros obviamente de la carne, que estaban recorriendo armados el barrio de lo que es Ensenada y Berisso. Al día siguiente, Eva Duarte con la detención ya de Perón en la isla Martín García, ya con este saldo de heridos, un montón de trabajadores enfrentados en la calle, ya las marchas antiperonistas ya habiendo pasado, ya en este clima bien álgido, Eva Duarte se puso a recorrer los distintos despachos de los abogados del movimiento para poder ver si alguien podía presentar un habeas corpus en favor de Perón para que sea liberado, si algún abogado podía interceder, pero ante la negativa simplemente quedó esperando. Intentó liberarlo, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, Perón le escribe a Evita pidiéndole que, bueno, que efectivamente que la extrañaba. Van a haber un montón de cartas en esta etapa de Perón que le escribe a Evita, diciendo que, bueno, que evidentemente él ya no va a dedicarse a la política, que prefiere que pensar en su futuro, irse a vivir juntos, casarse, nada, dedicarse ya a otra cuestión. Pero bueno,
También en este momento Perón le escribe a Arévalo, que era el ministro de Guerra, recuerdan, que le pide justamente que le informe qué cargos pesan sobre él, y que pase su jurisdicción, o sea, que los cargos pasen directamente al ejército y que no sean juzgados por la Armada, porque justamente Perón dependía del ejército. Obviamente, en este interín se solicita también la intervención de uno de los médicos para ver si efectivamente podían ver qué podían hacer con Perón. ¿Por qué? Porque la idea era justamente sacarlo a Perón de la isla Martín García y establecer como un clima que para algunos médicos dirían exagerado. Se exageró la vitalidad, o mejor dicho, la vida de Perón. Van a ver un montón de noticias de diarios donde dicen, bueno, peligra la vida del general. ¿Por qué? Porque el médico, uno de los médicos que fue a chequearlo, exageró el informe para que sea justamente enviado de nuevo a Buenos Aires, o sea, que sea enviado al hospital militar para los chequeos médicos y evitar que le pasara algo en la isla, y que eso pesara sobre el ejército, lógicamente. Entonces, justamente la Asociación de Médicos estableció como en esta junta de médicos improvisada, entre comillas, para ver la posibilidad física, para, mejor dicho, verificar la imposibilidad física de Perón de permanecer en la isla Martín García. Al comprobar que efectivamente estaba imposibilitado de continuar su vida ahí, lo trasladan nuevamente al hospital militar. Como bien Héctor comentaba en el chat, Cristiano Reyes movilizó a los obreros de SWIFT y Amor para recorrer las calles de Berisso y Ensenada. Obviamente también se produjeron nuevos enfrentamientos, choques de grupos peronistas, antiperonistas, junto con lo que era la policía. Por su parte, Cipriano Reyes notifica a Eva Perón del posible traslado, como les comentaba antes, al hospital militar, y tratan de acercarse para poder estar recibiéndolo. Lógicamente, por su parte, al día siguiente, el Poder Ejecutivo dispuso la derogación de los partidos políticos y pone en marcha al grupo que va a llegar a la isla Martín García, que llegaría a la isla Martín García con Perón para que se haga la visita médica al hospital militar. Lógicamente, los dirigentes que ya están conscientes de que se va a poner en marcha este retorno, directamente se organizan en distintos sectores, como decía anteriormente, de La Plata, de distintos sectores de Buenos Aires, para justamente poder acercarse con el propósito de poder pedir por Perón y justamente su libertad total. El miércoles 17 ya, los obreros de Ensenada, que marchaban hacia La Plata, de las columnas de Berisso también, encuentran, no sé si recuerdan, no sé si conocen La Plata, pero se encuentran en el bosque. En su recorrido se va engrosando justamente la columna de manifestantes que van cortando, mejor dicho, las entradas de Berisso, de Ensenada. Estas calles quedan obviamente paralizadas y los manifestantes quedan directamente frente a la Casa de Gobierno y a la Universidad de La Plata, donde nuevamente se producen incidentes y la Casa de Estudios es apiedrada por los obreros. Recuerden que los estudiantes decían libros sí, alpargatas no, denostando esta cuestión de que los obreros decían nosotros no podemos estudiar e ingresar a las casas de estudio porque nos discriminan, no nos dejan ingresar, entonces preferimos las alpargatas para poder movilizarnos y trabajar que los libros, porque los libros no se puede hacer nada. Recuerden esa disputa en la época. Después, ya bueno, nuevamente, ya pensando, perdón para no confundirme de fechas, ya con Perón en el hospital militar, donde lo esperaba Eva Duarte y su hermano, socialistas y comunistas también fueron avisados por los desmanes que se estaban haciendo y las perturbaciones del orden público, y de los grupos que eran fervientes a Perón, lógicamente. Arévalo, lógico, también estaba extasiado de bronca porque no podía creer que grupos civiles con personalidades representadas estuvieran, digamos, del lado de Perón y no puedan ver este problema. Lógicamente las movilizaciones de los obreros de Avellaneda fueron las más grandes.
También vinieron de Lanús, de Lomas de Zamora. Todos ellos fueron congregados de las zonas más fabriles del conurbano. Mientras tanto, en esa época, mientras cada vez más personas iban llegando a las ciudades, tratando de pasar, hay un montón obviamente, de videos donde se muestra que el puente de Avellaneda, que conecta con La Boca, lo habían cerrado. Sí, efectivamente, Héctor, habían cerrado los puentes para impedir que obreros, que toda la gente que venía del conurbano pudiera llegar a la ciudad. Después de insistencia, obviamente lograron que en Puente pudiera bajar y pudieron cruzar por el puente, pero muchos de ellos cruzaron a bote, a nado, se iban sumando a las camionetas particulares de otros trabajadores. Todos los que iban, digamos, en sentido a Capital Federal eran acercados por otras personas. Eso era lo curioso de la época, ¿no? Donde un montón de personas trataban de llegar como de lugar, como sea, pero había que llegar. Y esto fue lo más grueso, porque no hubo una reunión en la cual uno pudiese establecer en un plenario o en una asamblea, no colocar una fecha, sino que fue más del boca en boca. Hoy por hoy uno pensaría una convocatoria, se hace por redes, es mucho más sencilla. En esta época no. Esta época era mucho más compleja, pero lo maravilloso fue esto, que toda la masa de obreros, todos juntos, vinieron caminando desde el conurbano hacia la ciudad. Con lo cual, para aquellos que se encontraban en la ciudad y veían cómo llegaba todo este aluvión de cabecitas negras, no les gustaba para nada. Por otro lado, en Campo de Mayo se esperaba la orden de Arévaros para avanzar sobre Buenos Aires. En Campo de Mayo estaba todo listo para pasar por arriba a todos los trabajadores que se estaban congregando en la Plaza de Mayo. O sea, directamente Campo quería reprimir a como de lugar, pero Arévaros no daba la orden, y Farrell tampoco. Entonces, por algún motivo no, mejor dicho, digamos, los grupos antiperonistas decían, bueno, por algún motivo Farrell y Ávalos no quieren reprimir. Entonces, ¿son aliados o no? Se hacían esta pregunta. Pero el tema es que las fuerzas peronistas se habían hecho cargo del Regimiento 39 de Infantería, entonces también estaban armados y también tenían apoyo de la policía, que la policía también apoyaba a Perón, porque justamente les había dado beneficios a la propia policía, a la propia fuerza. El ejército de oficiales peronistas dispuestos por el Libertad recientemente, y también que habían pedido justamente por la liberación, convocaron una huelga general también para el 18. Esto ya estaba planteado antes del 17. Justamente a las 23 de la noche, recién ahí Perón salió a hablar. Previamente esto, como decía anteriormente, en el hospital militar, Farrell le pide a Perón que detuviera de alguna manera a toda la muchedumbre que había interrumpido la ciudad. A lo cual Perón lo único que le contestó fue, yo no voy a hacer nada, yo lo que voy a pedirle es que yo solo voy a salir a hablar, pero usted tiene que llamar a elecciones. Y obviamente Farrell acepta. La CGT obviamente seguía manteniendo la huelga general para el día siguiente, para el 18. Pero recién a las 11 de la noche Perón habla, delante de lo que sería la Plaza de Mayo, ante una masa ya de gente agotada, ya venían desde la tarde, y ahí justamente pronuncia sus palabras y les aclara que van a haber elecciones, que lo que ganaron hasta ese momento nadie se los podía quitar, que era justamente sus derechos. Luego al día siguiente, el mismo 18 que les comentaba, que la CGT proclamó el paro, también se produjeron enfrentamientos donde hubo muertos y heridos. Acá también se secuestró armas por parte de la policía, y obviamente hubo otro tipo de manifestaciones. El sábado Mercante es nombrado como titular de la Secretaría de Trabajo, y también como jefe de Campo de Mayo es designado Felipe Uribe. Entonces estos ministros se van cambiando. Todo promueve ya una nueva elección y un nuevo aire de gobierno que debería estar estableciéndose. Esa misma época, en esa misma semana, el domingo, Juan Perón se casa con Eva, y ante la imposibilidad de hacer un llamado rápido, se establece el llamado a elecciones para el año siguiente, sería el 7 de abril del 46.
justamente para poder estar estableciendo un año de plazo. Lógicamente en esta época se vuelve a decretar, que obviamente se deroga el decreto que había disuelto la creación de partidos políticos, entonces se establece nuevamente la posibilidad de crear partidos políticos, renuncia el interventor de Buenos Aires, lógicamente hay problemas con la policía por colaborar con el movimiento peronista, entonces se los repudia, y nuevamente se establece una nueva etapa para lo que vendría a ser la historia de nuestro país. Este momento se lo va a conocer obviamente como un nuevo suceso para varias economías. Nosotros lo dejamos acá porque justamente establecemos un momento bisagra donde podemos estar entendiendo o nos ayudaría a entender el por qué estamos como estamos o por cómo deberíamos estar estableciendo justamente dentro de estas uniones. Yo no sé si tienen alguna duda, yo perdón que no estuve leyendo el chat, perdón Héctor, pero justamente tengo un problema con la cámara que no me prende y no estaba viendo el chat porque lo tenía cerrado. No sé si quieren hacer algún comentario, no sé Mati, hola Mati que no te había saludado antes, hola Agustín, que se sumaron después más tarde. Estábamos hablando justamente del 17 y cómo justamente esto hizo un gran cambio dentro de la masa obrera y popular. Yo no sé si quieren comentar algo, si tienen algo más que aportar, algún otro dato, porque es muy importante esto. No me dejen sola, qué feo. No, nada más recalcar que siempre estuvo esta puja de, bueno, clase media, elite, pero me parece que fue significativo porque, bueno, la clase media realmente entendió el poder que tiene, cosa que me parece raro que pase muy pocas veces, en contraposición de la elite. De hecho, el texto dice, bueno, los de la elite estaban enojados desde sus balcones. Entonces, no, me parece interesante porque, digamos que la balanza, el peso lo tenemos, pero se utiliza muy pocas veces. Bueno, igual en esa época lo que era la clase media propiamente dicho, en la que estaba más en contra. O sea, estamos pensando que la clase media, que es un invento del, digamos, de Irigoyen, que lo habíamos hablado de la clase pasada, de la UCR, que da a estos beneficios a lo que era la incipiente clase media, o la, entre comillas, inventada clase media, y los sectores más bajos, que era la clase obrera, la clase trabajadora. No sé si... Claro, los que trabajan en fábricas, los Claro. famosos cabecitas negras. También, bueno, yo digo que siempre está esta división porque también leímos sobre, cuando leemos, por ejemplo, de los 90, en esa época hubo como una unión, entre comillas, entre clase media y clase baja, precisamente por todo lo que fue el neoliberalismo y demás. En donde, bueno, eh, se buscó, siempre estamos buscando enemigos, digo yo. En ese entonces habían sido inclusive los extranjeros, pero siempre va a haber este tipo de tensiones, digo. No, igual, totalmente. De todas maneras, los 90 ya es otro contexto histórico. Por eso digo, no nos adelantemos tanto a los hechos históricos, pero para entenderlo es cierto lo que planteás. En este caso... Puede ser, profe, perdón, que los corto y nos moleste. Puede ser que el tema de la clase media haya nacido entre los criollos y los inmigrantes. Por supuesto, no es que puede ser, es así. O sea, tenemos que tener en cuenta que cuando asume Irigoyen un gobierno radical, le empieza a dar posibilidades a esta incipiente clase criolla, que ya venía migrante, y esta clase empieza a tener hijos. Estos hijos son hijos de esos migrantes que ya tienen derechos. No sé si se entiende. Entonces, los derechos que tus padres tenían en una época, no los tenés vos en otra. Entonces empieza a haber una queja al respecto. Podemos hacer una comparación muy vulgar, extremadamente vulgar, con lo que pasó con el aborto. Nuestras madres solicitaron el aborto por nosotras. Nosotras, como hijas, lo conquistamos. No sé si se entiende. La comparación es muy burda, lo sé, pero para que se entienda cómo fueron las etapas generacionales. En una primera etapa migrante de la historia de nuestro país, las personas se establecieron, se reprodujeron, formaron familia. Esos hijos de esa primera migración o segunda migración en la historia del país empieza a reclamar derechos.
Y estos derechos se ven puestos en práctica por lo que sería la Unión Cívica Radical, por Irigoyen. Como justamente le empieza a otorgar derechos a una clase que podríamos decir la clase media, o incipiente, entre comillas, clase media, ¿por qué? Porque tenía más derechos que la clase más baja, la clase que estaba todavía en el campo, sin derechos, sin salarios, sin indemnizaciones, sin derecho a estudiar, sin nada, estaba mejor posicionada, lógicamente, que la otra. Por eso es la incipiente clase media, o inexistente clase media, pero que se inventó en términos como para separarla de una clase de la otra. Pero técnicamente la clase media no existe. La clase media es este invento que se da para decir, un sector está mejor posicionado que otro. Un sector tiene la posibilidad de alquilar una casa que otro no tiene. Un sector tiene la posibilidad de tener la heladera llena todo el mes, mientras que otro no. Entonces, a esto se refiere. Pero la clase media no es dueña de los medios de producción. La clase media no es dueña de los campos. La clase media no es dueña justamente de la maquinaria operaria, o como justamente la oligarquía del país en ese momento sí era dueña de la tierra. No sé si se entiende. No sé si queda más claro ahí. Y es algo aspiracional también, ¿no? ¿A qué te referís con aspiracional? Es como que, bueno, es como una zanahoria que nos dan como para decir, bueno, tenés tanto y... no sé cómo explicarlo. Pero también siento como que a las personas que son trabajadoras y que tienen un ingreso bajo, como que en un momento se las subió a ese mote de clase media, y mucha gente en realidad no es ni siquiera clase media, y tiene una cosa de desprecio hacia sus compañeros trabajadores o demás que tiene que ver con esta idea falsa de la clase media. No sé si me explico. No, totalmente, lo explicaste mejor que yo, Julián. Bien también lo que aporta Héctor, es justamente esta creencia de un estatus social. Esta creencia de que uno tiene un estatus social que podría llegar a aspirar. Bueno, en esta época, la clase oligarca, la clase alta, decía, bueno, nosotros tenemos derechos porque pertenecemos a ciertas familias. Esta gente que viene del conurbano bonaerense no tiene los mismos derechos que nosotros. No sé si recuerdan las frases hechas de, bueno, mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos. Bueno, no digo que haya nacido aquí, pero justamente se trata de eso. Es una posición de estatus social o una creencia de estatus social que es superior a otra. ¿Es discriminatorio? Sí, obviamente que es discriminatorio. Y obviamente sí, estaban discriminando. Pero justamente es esto, es muy difícil de comprender el 17 de octubre si no comprendemos la seguidilla de hechos, de golpes de facto que sucedieron en la historia de nuestro país, sumado al contexto internacional, sumado también a los conflictos internos. Porque esto que decía Julián, de bueno, siempre nos hacen creer o nos ponen una zanahoria como para que querramos seguir aspirando, bueno, esto le pasaba justamente a los del ejército. A los comandantes o generales del ejército le pasaba lo mismo. Yo sigo en el mando, o sea, el siguiente soy yo, me toca a mí, ahora es mi momento de brillar. Bueno, pero no es tu momento la hora de mando si efectivamente la situación del contexto del país es otro. Esta cuestión de querer imponer a la fuerza un modelo económico adrede, en beneficio justamente de minorías, y estas minorías no era justamente la clase trabajadora, mucho menos la media, sino grupos empresariales extranjeros, tratando de recabar más y más dinero. La lógica que utiliza Perón fue modificarlo y decir, bueno, efectivamente, mantengamos la neutralidad, pero cambiemos el modelo económico y no dependamos de la infraestructura, o sea, de la exportación, digamos, que nos manden. Nosotros exportábamos trigo, recibíamos qué. Bueno, empecemos a meter la parte de industria, porque justamente con todo el conflicto internacional nos están deteniendo los barcos no estarían llegando a destino. Entonces, efectivamente, al cambiar el modelo, el mercado interno justamente comienza a crecer. Es un cambio de visión, y es muy válido, y eso estableció una creciente popularidad, no solo de una figura en particular, sino también de un movimiento social. Acá es cuando se empieza a hablar de peronismo, de algo nuevo, algo nunca antes hecho, hasta ese momento era inexistente. Y lo digo como feminista, que uno
dice, bueno, recritico que, bueno, que él haya sido general, coronel, que haya estado del lado del ejército. Bueno, eran las circunstancias de la época. Las circunstancias de la época lo habían llevado de esa manera. Pero se rompe, digamos, la misma visión elitista que tenía el ejército. Recordemos, desde patricios, o sea, del regimiento patricios, a caballos, de infantería, siempre fueron como rubros bien establecidos para cierta clase dirigente del país. Siempre los altos mandos o los altos cargos estaban asignados para ciertas personas del país. No para todos. Perón no. Perón no venía de una clase alta. Perón no venía de la familia oligarca. Perón venía de una familia normal, que podríamos catalogar de clase media. No tenía grandes recursos, ni grandes bienes, ni grandes tierras. Al contrario, su popularidad la logra justamente estando dentro de la secretaría, pero no tenía un recurso exterior que uno pudiera decir, bueno, tenía tanto capital, invirtió y por ende obtuvo lo que obtuvo. La verdad que no, fue completamente distinto. Fue más dialoguista, fue más una cuestión de querer congregar opiniones, de querer consensuar acuerdos colectivos de trabajo, y de que estar estableciendo justamente una nueva visión, un nuevo actor en juego, no tanto el actor que venía con las ideas comunistas, o como la Fora que venía con las ideas europeas anarquistas, sino algo nuevo, nacional, algo que no estaba hecho, algo que no copiaba las ideas ajenas exteriores, sino que se construían internamente. Luego, lógicamente, lo que se estuvo estableciendo lo vamos a dejar para las próximas clases, porque si no es como que nos quedamos sin tema, la vamos a agotar todo en media hora. Pero para que se entiendan, no sé si tienen alguna duda, o yo los mareé un montón. Si yo los mareé, me pueden criticar, no los voy a retar. Al contrario, yo aprendo también de ustedes. No, a mí la verdad me pareció muy claro el orden cronológico que tiraste con todo, digamos, cómo pasó. Dentro de lo que hubo, creo que no sé si está dentro antes del periodo de la presidencia de Perón, que también se creó el Estatuto del Periodista Profesional. Creo que fue después o antes, no estoy Eso seguro. ¿No? claro, no, eso ya lo hace Perón estando Como presidente. como presidente, claro. Ah, no me Sí, acordaba. no, es que justamente son estas épocas que van muy cerca, por eso yo trataba de decir, bueno, esto fue día a día, no pasó no es que pasaron años y años, No, luchas. no, sí, sí, fue un día a día, era todo muy revolucionado en esa época, ¿no? Como decías, era todo novedoso, notorio. Lo que hizo Perón de sacarle del cajón leyes socialistas, implementarlas con trabajadores, que nunca había pasado, como también, bueno, no por, digamos, poner una bandera con lo de Evita, ¿no? Mucho más adelante con el tema del voto femenino, pero bueno, son hechos que fueron conquistados a lo largo del siglo XX que fueron fundamental en la política nacional, creo, ¿no? Totalmente, totalmente, o sea, ya en el 46 Perón obviamente se llaman elecciones. Hay un discurso que no lo tomo en cuenta para no irme de la materia, pero si les interesa lo pueden buscar. Está el discurso justamente que establece que el día de elecciones, si en los campos los patrones de estancia les cerraban las tranqueras, les escondían los documentos o cerraban con candado, que los trabajadores los rompieran las tranqueras, se fueran igual a votar. Para obviamente la parte oligarca, como decíamos antes, evitaba que las personas pudieran ir a votar. Bueno, fueron a votar, pudieron ir todos a votar, y Perón ganó las elecciones. Y fue como el primer, digamos, presidente democrático, o sea, no el primero, sino, digamos, el primer presidente democrático que estableció un montón de derechos para trabajadores sin tener en cuenta, digamos, su pasado. Esta cuestión de decir, bueno, a ver, tu familia, ¿qué estaba haciendo en la Segunda Guerra Mundial? Hoy por hoy que uno pensaría eso, que uno diría, bueno, a ver, vamos a ver tu prontuario, tu familia, ¿qué estaba haciendo? Bueno, en esa época no. En esa época era, tenías un problema, venía a hablar con Perón. Él lo va a solucionar. Eso es lo que se establecían dentro de los trabajadores. Hay una historia familiar mía en este particular, que mi papá a Perón le regaló la pelota. Mi papá era una persona recontra antiperonista, pero tenía ese recuerdo de que Perón en persona le regaló una pelota de fútbol. Y esas cuestiones, establecer a partir de lo que era la Secretaría de Deporte, con Evita mismo, con las actividades
dentro también del partido femenino que había establecido Evita, se fueron estableciendo muchas uniones entre lo que eran las mujeres y la clase obrera. Después, obviamente, como bien decía Héctor, se estuvieron estableciendo lo que era el estatuto del periodista, porque Perón también tenía todos los medios en contra, no había nadie que hablara bien de él. Y muchos medios estaban dominados justamente por la parte más aristocrática. Y justamente otras empresas aliadas con esta visión comunista, marxista internacional, pero no tenían una mirada puramente exclusiva, como bien decía Héctor, socialista o bien nacionalista. No estaba puesta esta mirada patriótica que hoy por ahí un trabajador tiene, esta cuestión de, bueno, uno cuando dice, salió el sol, dice, bueno, hoy es un día peronista. ¿Por qué es el día peronista? Porque es feriado, porque hay sol, porque se cobró el aguinaldo. Son estas frases que se fueron construyendo dentro del círculo de masa obrera, incluyendo luego con la Universidad Obrera, la posibilidad de que muchos trabajadores que antes tenían imposibilidad, ni siquiera soñaban con la posibilidad de acceder, pudieran hacerlo. Este momento es muy, muy, muy importante. Recién en el 47 Evita logra lo que nosotros podíamos considerar como el voto femenino o la ley Evita, que justamente se da en esta época. Pero bueno, pasó mucho tiempo después entre un hecho y el otro, pero como para que vean que justamente a Perón se lo eligió por sus hechos, no porque si era una persona agradable o no, sino por las cosas que hizo. Esto siempre es importante, no hay que seguir personas sino ideas. Sí, Matías. Profe, ¿qué tal? Hola, Matías. Hablo para, ya que me pidió que hable y para no dejarla en banda. Muy Y bien. saludar a la clase. Primero con esto del aluvión zoológico, si nosotros pensamos, digamos, que el peronismo nace el 17 de octubre y ya una persona dijo que este es el aluvión zoológico, podríamos determinar de que primero existieron los antiperonistas y después nació el peronismo, ¿no? Creo que acá es como el huevo y la gallina, no sé quién nació primero. No, ahí se demuestra, si alguien viene y dijo esto es el aluvión zoológico, como diciendo, ya venía de antes esa visión nefasta. Después, bueno, con el tema de Evita que habías hablado, el vínculo con las mujeres del círculo militar, y también habías citado a José Pablo Feynman, no sé por qué, ya me olvidé, pero no importa. No, lo cité a Feynman porque lo escuché a él decirlo del aluvión zoológico. Claro, Lo cité de él. pero Feynman, recomiendo a los compañeros dos cosas. Primero, este libro de Feynman, Peronismo, tomo 1, 750 páginas, léanlo, es muy bueno. En una de los conceptos que utiliza Feynman en este libro es que el acto más revolucionario de Perón fue haberse casado con Evita, porque plantea que Evita nace bastarda, ¿no? Ahí, como mencionó un compañero, el padre que no le había reconocido, no le había dado el apellido, ser actriz, y ser del interior, todo eso que venía, ser actriz, ser igual bueno, ¿no? Sí, de ser poca cosa, de ser prostituta en esa época. Bueno, y Perón le da estatuto, le da apellido, porque a partir de ahí se empieza a llamar Eva Perón. Entonces, bueno, José Pablo Feynman en ese libro dice que el acto más revolucionario es de incorporar de manera efectiva a la vida civil y a la vida política a Evita. Así que eso es algo que quería agregar. Otra cosa, quiero hacer una comparación sobre las imágenes. Hay muchas imágenes icónicas del 17 de octubre. Por ejemplo, las patas en la fuente, entre otras, y quizás lo primero que se me viene a la mente es hacer una comparación desde el fotoperiodismo, ¿no? Ver esas imágenes y ver, por ejemplo, las que hemos visto la clase pasada en la reforma universitaria, ¿no? Que son clases sociales totalmente distintas, y ahí utilizo un término del peronismo en base a ese concepto de fotoperiodismo de el descamisado, Claro. ¿no?
como habíamos visto, los pibes de la reforma del 18 que estaban con camisa, corbata, saco, y el descamisado es que tenía ropa de trabajo, el que usaba camisa, porque se usaba solamente camisa en esa época, pero con la camisa medio entreabierta, con los brazos arremangados y demás. Bueno, ese también es un concepto, pensar eso como un concepto político. Y bueno, y esto de volver a lo del aluvión zoológico, es que en realidad es como muy difícil pensarlo ahora, pero en realidad en esa época, que esa base social, que esa parte del pueblo tenga acceso a la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando del acceso de simplemente caminar libremente, estaba totalmente restringido, estaba prohibido, la policía te metía en cana, era cualquier cosa, y ahí hay algo que se rompe a partir del 17 de octubre, y más allá del resto de las cosas, ¿no? Pero bueno, creo que esto también me hace pensar lo que se vino hablando en las últimas semanas, esto de prohibir los piquetes, meter en cana a los piqueteros, armar como un protocolo legal, digamos, que quizás son cosas que hoy en día vuelven, digamos, y bueno, quizás estamos hablando de un modelo político y un modelo económico y social que abiertamente quieren plantear el preperonismo, ¿no? Y el preperonismo, bueno, a nosotros nos vuela de un plumazo. Sí, no, es muy interesante esto que planteas, justamente lo pueden buscar, yo acá tengo una fotito, pero no la puedo descargar, no sé por qué, se me trabó la compu. Pero bueno, pueden buscar la famosa, ponen patas en la fuente en Google y les aparece la foto, no hay mucho, eso es lo ventajoso de hablar del peronismo, porque ya había fotos, había cine, había televisión, entonces teníamos estas cuestiones que podemos estar estableciendo como por nuestro oficio, ¿no? Siempre hablando de lo que nos resulta más fácil de buscar información. Es cierto, el descamisado es eso, justamente venían personas sin la corbata, sin el saco, sin sombrero, sucios en su rostro, manchados de grasa debajo de sus uñas. O sea, esta imagen para personas que venían de saco, corbata, sombrero, no digo de gala, pero sí como una vestimenta bien marcada, esta cuestión de que vos a la cancha no podías entrar si no tenías corbata. Estamos hablando de la cancha, ni siquiera estoy hablando de no sé, ir al edificio de AFIP. Estamos hablando Igual era también en ese momento, también era la época donde no existía como hoy la ropa informal. En ese momento también. era traje y pantalón de vestir o pantalón 3/4 para los más chicos, medias largas y para de contar. No Exacto. había mucho más que eso. Por eso, imaginemos, de pronto, un montón de mujeres, de hombres, todos desaliñados para la época. Porque si Sí, bien sí. no estaban en remera ni en short deportivo, sí estaban desaliñados, a remojo en una fuente de la plaza pública, bañándose, refrescándose después de una larga caminata. Era un asco para la oligarquía de la ciudad. Sí, sí, Piensen en esto, era el un desprecio que había por el pobre era tremendo. Si ya No, pensar también que despreciaban- enfrente de esas fuentes está la Catedral de Buenos Aires, y quizás pensarla también como agua bendita, porque probablemente la bendigan todos los fines de semana los curas, digamos, y alguien que la usa, digamos, que le quita toda espiritualidad, todo, digamos, en eso también, no me imagino que va en la en misma el línea. inconsciente. Sí, 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 por supuesto. Son pequeños detalles que nosotros, al menos yo, el pertenecer a una clase obrera, mi familia viene de ahí, me pega como, bueno, lo lamento, muchachos, venimos, sorry. Es lo que hay cansancio, las personas tienen calor, necesitan refrescarse, lo lamento en el alma, pero dio la casualidad que su casa de gobierno está acá. ¿Viste? Es una cuestión que uno piensa en eso. Pero bueno, sí, justamente por lo que bien decía Matías, estaba toda la clase bastante escandalizada, y posiblemente, yo no tengo pruebas, que habría que chequearlo con la catedral, pero a mí no me extrañaría que le bendijeran en esa época, ¿no? El agua de la fuente. Podría ser, tengamos en cuenta que la influencia que tenía la Iglesia Católica frente a los gobiernos de ejército, gobiernos de facto, ¿no? Pero Igual el tema de la iglesia, con la iglesia, hasta que no se murió Evita, no rompió con Perón, digamos. Después de murió Evita, ahí es como que un quiebre bastante grande y fueron uno de los principales, digamos, factores que impulsaron el 55, ¿no?
No, por supuesto. De todas Más allá maneras, de eso. el problema que tenía por ahí Perón más con la iglesia era con la cuestión de la educación laica en las escuelas. Perón estaba Exacto. estableciendo el laicismo en las escuelas y la Iglesia Católica quería la obligatoriedad absoluta en todas las escuelas públicas del país. Y eso no podría ser digamos, lo nuevo que se estaba gestando. O sea, esta cuestión de romper, no digo romper lazos literales que haya tenido Perón con la Iglesia, pero justamente esta imposición no iba de acuerdo con el tema que se estaba gestando en el país, iba muy en contrario. Es como No, tal cual. Y sin ir más lejos, vos nombraste hace un ratito el tema del aborto, y bueno, imagínate que... no hice una sé, comparación muy burda, perdón, Héctor. muy burda, pero es fundamental, ¿no? En lo que fueron los principales opositores y cuánto costó que salga esa ley como para que este tipo la pueda promulgar, ¿no? Y que haya sido ley. Claro, no, más que nada era la comparación era más que al referirme de una cuestión de, bueno, nuestros padres no terminaron de resolver X conflicto. Bueno, en este caso yo hice la comparación con nuestras madres. Mi madre era una de las que promulgaba por la aplicación de la ley, pero bueno, en su juventud no la logró. Yo en mi juventud, si se quiere, que me hago la joven, a mi generación sí la puedo conseguir. Eso quiere decir que si yo el día de mañana deseo maternar, mi hija o hije va a poder ejercer su derecho sin problema, siempre y cuando nosotros seamos precavidos de que ese derecho siga estando. Si nosotros pensamos que automáticamente, como las leyes laborales, si pensamos que automáticamente la indemnización está implícita y nos la van a pagar, porque somos nosotros, estamos equivocados. Tenemos que controlar que efectivamente nos liquiden como corresponde la jubilación, nos indemnicen como corresponde por la cantidad de años trabajados, recibamos nuestro sueldo, nuestros convenios de trabajo, todas las cuestiones legales que hacen justamente la formación de una persona en relación de dependencia. Si no, estaríamos hablando de trabajo precarizado, trabajo no registrado, trabajo esclavo. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta la defensa arraigada de todos estos derechos conquistados. En esa época, justamente. Todo lo que tenemos hoy en la actualidad es todo gracias a esa época. O sea, no existía nada, ningún derecho de los trabajadores, ni nada de lo que tenemos hoy antes de esa época. Es la realidad. Es por eso un punto de inflexión en la historia. hacía la aclaración que nosotras como mujeres recién tuvimos que esperar hasta el 47 para poder votar. Simplemente es esa aclaración como para establecer la etapa de la época. Pero Que tengamos pasaron 47 años, porque en realidad ya la lucha venía desde 1900, ¿no? En larga, pero bueno. Era lo que habíamos hablado en la clase pasada, era justamente las sufragistas que se venían conformando en la revolución, justamente en el 18, se termina de congregar el logro en el 47. Por eso hacía la comparación burda con el aborto. Si bien en el 1921 se pide por el aborto, recién ese derecho se conquista en el 2021. Bien, todo lo que tuvo que pasar, todo el conflicto interno que tuvo que pasar, los diálogos extensos, las tensiones, es muy compleja la historia. Por eso, cuando hacemos los análisis, también tenemos que tener en cuenta esto y tener estas visiones de ver hasta qué punto una decisión no es influida por un agente totalmente externo digamos, al país, al sentir nacional, al sentir patriótico, al sentir de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que hablamos anteriormente, creo que era Florencia, que hacía el comentario de lo que pasó en Bolivia. Bueno, si hacemos un análisis de la situación boliviana, tenemos que también tener en cuenta estos detalles, si bien el país es distinto, Bolivia también tuvo situaciones bastante similares a las que tuvo Argentina. Lo mismo con Chile, lo mismo Uruguay. Podemos hacer como nexos entre países, no digo, o sea, dentro de lo que es el Mercosur, no, porque en esta época no existía el Mercosur como tal, pero podemos ver cómo efectivamente todos los países de la región tuvieron conflictos también de ebullición dentro de esta época. Antes de que me olvide, porque si no me voy a olvidar, va a dar bronca, les quiero dejar la actividad, o sea, el tercer trabajo práctico que vamos a realizar, que va a ser profundizar. O sea, el segundo trabajo práctico ya vamos a hacer la presentación, la hipótesis, y en este tercer trabajo práctico profundizamos agregando la argumentación. Entonces, el tercer trabajo práctico que van a tener que realizar
consistirá en hacer la presentación, la hipótesis y la argumentación de un tema que merezca ser analizado. Pueden realizarlo sobre el 17 de octubre, como hablamos recién, pueden hacerlo sobre algún tema que ya vienen analizando, o pueden hacer un tema completamente nuevo, como otros compañeros han entregado para el trabajo 2. O sea, no los quiero limitar, los quiero dejar bien libres en este sentido, para que puedan hacer este ejercicio que estuvimos comentando al principio de la clase, de poder ir intercalando y articulando con distintas fuentes, distintas citas y distintos contextos un mismo hecho. Recuerden que todos los trabajos prácticos tienen una calificación mía personal, que yo las realizo, que tienen un promedio por cada entrega de trabajo práctico, que esto se va a estar evaluando al final, digamos, del cuatrimestre, que van a tener su nota, por supuesto discriminada, pero lo ideal sería que ustedes vayan entregando diario, o sea, semana a semana, el trabajo práctico, que no se atrasen, porque justamente van a tener que después hacer todos los trabajos juntos y no va a tener sentido. Así que traten de hacerlos, y si se han atrasado en alguna entrega, realícenlo sin ningún problema. Recuerden que nosotros siempre establecemos estos trabajos en clase, pero como hacemos de esta manera virtual no vamos a poder realizarlo, pero van a tener tiempo hasta mañana a la noche para poder entregarlo, y cualquier duda que tengan, obviamente me consultan por mail, no hay ningún inconveniente. Recuerden que los trabajos los mandamos por mail, no lo manden al campus, porque después yo no reviso, y si mandaron algo ahí yo reviso después más tarde. Entonces traten de mandarlo siempre al mail. Profe, un dato de lo que hablaba con el tema previo bueno, cuando a Perón lo meten preso en la isla Martín García. Uno de los oficiales que en ese momento era teniente fue, ¿cómo se llamó este tipo? Onganía, no, el otro hombre fue, ¿cuál fue el otro presidente de facto? Onganía, y me falta uno, que fue el que... Pero Onganía vino después, Onganía vino en el 69. No, está bien, pero después de Onganía hubo otro, que fue previo a que Perón, o ese fue el que después regresó Perón a la Argentina en su tercer mandato. Claro, después ya teníamos que comenzamos ya con la última, o sea, con el último tema de este periodo. Te estás adelantando, Héctor. No, pues lo decía porque justamente ese hombre fue uno de los partícipes enemigos, digamos, de Perón, con Ábalos y todos esos, él estaba ahí, entre todos ellos. No, No, sí, pasa. El tema es que toda esta gente, incluso Rawson, que fue el primer, digamos, presidente de facto, había conspirado desde Córdoba con 6 oficiales para estar en contra de Farrell y de Perón, intentando volver a tomar el mando de esta revolución del 47, ¿no? Pero no siguió, fracasó estrepitosamente, no tuvo mucha... Pero realmente no sé si te referirías justamente a él, pero bueno, no importa. Igual no te adelantes. No, por supuesto. Muy bien. Sí, Daniel, levantaste la mano. Sí, esta argumentación del tema, ¿cuánto tiene que ser de extensión? La extensión nosotros siempre tratamos de que no supere la carilla, para que no se vuelvan locos. O sea, no tiene un límite de extensión, pero tampoco hagan un párrafo de telegrama. Para que tenga sentido, ¿no? Porque si no, no va a tener mucho sentido la nota. Genial. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bien, ¿estamos bien? Joya. Entonces recuerden, para la semana que viene, que sería nuestra próxima clase, que esperemos, crucemos los dedos, que sea presencial, que no haya ningún problema, pero eso lo voy a estar revisando más. Sobre todo, que no haya problemas con el tema de la cancha, profe, porque últimamente con el tema de las barras de Racing Independiente es un problema. Por eso. Cada vez más fuerte, o sea, cada vez más fuerte, y si no, esperemos que no haya ni un muerto, porque la verdad es que eso está complicado, realmente. Esperemos que nada de eso suceda, Héctor, por Dios. Lo que pasa es que, bueno, esto pasa porque los muchachos quieren viajar al Mundial, y esto es un negocio, una mafia, y uno sabe cómo funciona. No, obvio, uno también quisiera ir a Qatar, pero bueno, no importa. Pero sí, no, esperemos que nada de eso suceda, por eso también no les quiero adelantar nada, porque ya aprendí que no les tengo que decir nada con anticipación, porque después todo sale mal. Así que más cerca de la clase que viene les voy a decir si va a ser presencial o virtual, pero también la clase que viene vamos a estar viendo sobre la masacre de Ezeiza.
otro hecho bisagra en la historia de nuestro país. Así que también traten de estar informados. Yo les voy a estar Es un compartiendo. poquito mucho más adelante de la historia de lo que estamos hablando hoy. Claro, sí. 20 años más, creo. Estamos haciendo como grandes zancadas en el tiempo como para estar viendo distintos movimientos que han sucedido en la historia y nos han atravesado. Otros, obviamente, hubieron presidentes, hubieron otros hechos históricos, pero no han sido tan movilizantes como los que tomamos en la clase. Por eso es tan interesante poderlo analizar de distintas ópticas. Por eso vamos a verlo como estos grandes saltos en el tiempo. Bueno, este justamente para analizarlo tenés varias perspectivas, o sea, porque son dos facciones distintas, hay una lucha de poder y justo se da en un retorno, ¿no? Es todo un tema medio complicado, pero está bueno para analizarlo, es un desafío. ¿Viste? Bueno, la semana que viene vamos a analizar ese tema, así que Héctor, te quiero bien informado al respecto. Bueno. Así que nada, si tienen dudas o consultas, la podemos aclarar ahora.